pueden decir que no, también. Entonces vamos a empezar con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, si bien no es un tema del que les hacen preguntas en específico, sí es un tema que tenemos que conocer antes de revisar sangrado uterino normal, antes de revisar anticoncepción. Nos tienen que quedar en claro conceptos muy básicos sobre el ciclo menstrual. Entonces vamos a revisar eso. Primero, ¿cuánto dura el ciclo menstrual normalmente? La duración media es de 28 días. Lo normal, aceptado, es una duración de 24 a 38 días. Esa es una duración normal de un ciclo menstrual, 24 a 38 días. Entonces, una mujer que nos dice, no tengo ciclos regulares porque mi menstruación viene, a veces cae el 21 y a veces cae el 24 y a veces cae el 35 y a veces cae el 24, ese es un ciclo menstrual normal. Sí tiene esa ciclicidad. No tiene que caer exactamente en el mismo día para considerar que se trata de un ciclo menstrual normal. Lo normal es que venga cada mes. ¿Qué día de cada mes? Como cada quien quiera. Pero lo importante es 24 o 38 días. Esta duración del ciclo menstrual va a variar por la fase folicular. Ustedes ya saben que el ciclo menstrual lo componen distintas fases. De manera inicial lo podemos dividir en una fase hemorrágica o menstrual, que son los primeros 3 días, es decir, el ciclo menstrual inicia cuando empieza la menstruación. De esa manera lo podemos describir nosotros. Entonces, inicia el manchado, inicia la menstruación, ese es el día 1 del ciclo menstrual. En esa primera fase, que es la fase folicular temprana o la fase proliferativa. Si ustedes recuerdan, podemos distinguir la fase si le estamos describiendo dependiendo del endometrio o si lo estamos describiendo dependiendo a nivel del ovario. Obviamente, si estamos enfocándonos a nivel del ovario, es la fase folicular al inicio del ciclo, y si nos estamos enfocando en los cambios endometriales, es la fase proliferativa, donde el endometrio va a ir creciendo poco a poco. Esta fase folicular tiene una duración desde 4 hasta 14 días. La duración es, del día 4 hasta el 14. La duración es de 14 días, la mitad del ciclo. Y normalmente la ovulación tendría que ocurrir en un ciclo de 28 días, en el día 14 del ciclo. Ahora, esta ovulación el día de la ovulación es muy relativo. Les comentaba que la fase folicular es la que determina esta variación en el ciclo. ¿Por qué algunas mujeres tienen ciclos de 30 días? ¿Por qué otras mujeres tienen ciclos de 20 días? Por la fase folicular. No todas las mujeres les lleva al mismo tiempo reclutar el mismo número de folículos y conseguir que uno ovule. Entonces, la ovulación, si estamos hablando de un ciclo menstrual promedio de 28 días, tendría que ocurrir a la mitad del ciclo, es decir, en un día 14. Sin embargo, la ovulación puede darse tan temprano como un día 11 o tan tardío como un día 23. No es como tal una regla. Más adelante platicamos más al respecto. Y posteriormente viene una fase lútea, una fase secretora. Lútea si nos estamos enfocando en el ovario, secretora si nos estamos refiriendo a cómo se comportan las hormonas a nivel del endometrio. Y esta es la fase que normalmente va del día 14 al día 28 en un ciclo menstrual de 28 días de duración. Esta es la fase que normalmente es fija. Después de la ovulación tendrían que pasar 14 días para concluir esta fase del ciclo. Entonces, dudas con primera fase folicular, segunda fase lútea, la duración, la variación en el ciclo está por la fase folicular, precisamente porque no siempre la ovulación cae en el mismo día. Importante, sobre todo para los temas que vamos a revisar más adelante, que tengamos presente la integración del eje hipotálamo hipófisis ovario. Esto es muy importante cuando hablemos de medicamentos y esto es muy importante también cuando hablemos de amenorreas. Si entendemos cómo funciona la menstruación desde el cerebro, nos es más fácil distinguir, llegar a un diagnóstico y poder hablar de tratamientos. Entonces, todo empieza con la regulación hipotalámica. El hipotálamo se va a encargar de secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH. Esta liberación va a ser pulsátil. Esto va a actuar a nivel de la hipófisis. Los pulsos lentos nos van a desencadenar que la hipófisis secrete FSH y los pulsos rápidos van a hacer que la hipófisis secrete LH. Estas son las gonadotropinas, FSH y LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Importante saber que hay ciertas hormonas que comparten una subunidad alfa. Ustedes saben que la FSH, la LH, la gonadotropina coriónica humana y la TSH comparten una subunidad alfa. Es la misma molecularmente y la diferencia únicamente es en su subunidad beta. La fracción beta de la gonadotropina es la que medimos en las pruebas de embarazo. Esa es distinta a las otras hormonas. La importancia de que estas hormonas compartan esta subunidad alfa la vamos a revisar más adelante.
pero bueno, es importante que sepan que todas estas hormonas comparten una subunidad alfa. Más adelante explicamos la relevancia de este dato. Ahora, el hipotálamo, comentábamos, la secreción es pulsátil. Si no hay una secreción pulsátil, si no se está dando impulsos, si se hace de manera continua o si se hace de manera, o si pasa mucho tiempo sin que ocurra esta secreción, vienen alteraciones menstruales ocasionadas por una disfunción hipotalámica. Y este es básicamente el mecanismo de algunos análogos de GnRH, medicamentos que utilizamos análogos de GnRH, tanto agonistas como antagonistas, que lo que van a ocasionar va a ser una liberación continua. Esta liberación continua va a desensibilizar las células, porque se internalizan esos receptores, y esto va a hacer que se inhiba la secreción de FSH y LH. Es decir, si no existe una secreción pulsátil, si la secreción es continua porque está con el medicamento, esto va a hacer que no se secrete FSH, que no se secrete LH, y esto nos va a ocasionar hipoestrogenismo. Esto puede ser un efecto deseado en ciertas patologías y con ciertos medicamentos. Los análogos de GnRH, más adelante lo revisaremos, los podemos utilizar en mujeres con sangrado uterino normal, mujeres con sangrado uterino abundante, que queremos que no estén menstruando con esta periodicidad, o incluso también en tratamientos de reproducción que queremos inhibir la influencia o el control interno del organismo, y más bien nosotros queremos controlar la producción de hormonas, damos análogos de GnRH. Pero bueno, lo importante es que secreción pulsátil, pulsos lentos, pulsos rápidos. Ahora, la FSH es la hormona folículo estimulante. La FSH va a actuar a nivel de las células de la granulosa. Entonces tenemos hipotálamo, hipófisis y ovario, ¿sí? Estas gonotropinas van a actuar a nivel del ovario, en las células de la granulosa, específicamente la FSH, y la LH específicamente en las células de la teca. Esto va a hacer que en la granulosa se empiecen a producir estrógenos. La LH, al actuar sobre la teca, va a ocasionar que los andrógenos, mediante una aromatasa presente en la granulosa, se conviertan en estrógenos. Es otro concepto importante que tenemos que conocer. Entonces, las células del ovario pueden sintetizar el colesterol o captar el colesterol para de ahí producir los andrógenos. Estos andrógenos que se están produciendo en la teca por influencia de la hormona LH van a convertirse en estrógenos por influencia del FSH sobre las células de la granulosa. Queda un poco más claro explicando la teoría de las dos células. Entonces, primero entender que la FSH actúa sobre las células de la granulosa. La LH actúa sobre receptores en las células de la teca. La FSH va a permitir que crezca una cohorte folicular. Este cohorte folicular significa que se van seleccionando varios folículos a lo largo del ciclo, van creciendo, creciendo, creciendo. Posteriormente se va a seleccionar un folículo dominante. Este folículo dominante es el que va a presentar más receptores de FSH. Por lo tanto, va a continuar su crecimiento y por lo tanto va a producir más estrógenos. Cuando se alcanza cierto nivel de estrógenos, que no es relevante que lo platicamos ahorita, cuando se alcanza cierto nivel de estrógenos, esto va a hacer que aparezca la actividad aromatasa. La aromatasa es una enzima presente en las células de la granulosa. Esta aromatasa va a hacer que los andrógenos que nos están dando las células de la teca se van a convertir en estrógenos en las células de la granulosa. Entonces, el pico del LH va a ocurrir disparado por los estrógenos. Entonces, la FSH está promoviendo la producción de estrógenos. Va a llegar un momento en que se alcanza cierto umbral de estrógenos. Esos estrógenos van a inducir la secreción de un pico de LH y normalmente puede ocurrir la ovulación 12 horas después. Entonces, la producción ovárica de andrógenos va a estar según el flujo de colesterol. Esto va a regular el flujo de colesterol. Posteriormente, después de la ovulación, puede ocurrir la luteinización de este folículo o la formación del cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo se va a encargar de producir progesterona. Y esta fase lútea decíamos que la duración es fija, más o menos en promedio 14 días, de 13 a 15 días. Entonces, ¿dudas con la teoría de las dos células? FSH sobre células de la granulosa, LH sobre células de la teca. Andrógenos se convierten en estrógenos por acción de la aromatasa en las células de la granulosa. LH induce la formación de andrógenos en las células de la teca. Entonces, esto va a ser muy importante nuevamente ahorita que revisemos síndrome de ovarios poliquísticos. En las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos no existe una regulación adecuada de estas dos hormonas. Importante conocer otros conceptos. Un concepto muy importante, a diferencia de los hombres que estamos produciendo constantemente espermatozoides, las mujeres nacen con su número finito de ovocitos. Eso es muy relevante
digo, básicamente yo me dedico a eso que hago reproducción, conocer ese dato. El número de ovocitos con el que naciste es el número de ovocitos con el que te vas a quedar, y esos ovocitos obviamente se están perdiendo a lo largo de tu vida. De tal caso que cuando llegues a los 35, 40 años, difícilmente te vas a embarazar de manera espontánea. 40 años, no 35. Ahorita hablamos más de eso. Sí, no se espante, no se espante. Y bueno, todos estos cambios, naces con el número finito de células que van originando poco a poco el resto de los folículos. Un ovocito primario en profase de la primera meiosis se detiene en profase de la primera meiosis y es hasta la pubertad, cuando ocurre la primera ovulación, que continúa el crecimiento de estos folículos. Entonces, la primera ovulación va a hacer que complete la primera meiosis y esto forma el ovocito secundario. Y ya cuando ocurre la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, ya esto va a estimular una segunda división meiótica, ¿sí? Entonces, se queda detenido este ovocito en desarrollo y hasta que viene la primera ovulación, continúa su desarrollo. Hasta que viene la fecundación, concluye esta segunda división meiótica. Les comentaba que era un dato importante, a las 20 semanas de embarazo, van a tener el mayor número de células primordiales que van a dar ovocitos. En ese momento, dentro del embarazo, es el mayor número que van a llegar a tener a lo largo de toda su vida. Este número, poco a poco, o a veces ya muy rápido, va a empezar a disminuir, para que al nacimiento, una mujer al nacimiento, tiene aproximadamente de 1 a 2 millones de ovocitos primarios. Y para la pubertad, llegando a la pubertad, nos quedamos con 500,000 o 300,000. Y según la menarquia y la menopausia, según la edad reproductiva de la mujer, van a liberarse alrededor de 400 a 500 por mes. Perdón, en toda la edad reproductiva. Pero van a perder hasta 1000 células por mes, ¿sí? Entonces, digo, para que vayan haciendo las cuentas, ahorita hablamos de eso también. Entonces, ¿qué es la menopausia? Se acabó esa reserva ovárica. Ya no existen esos ovocitos que puedan seguirse desarrollando. Ya no hay más que se puede estimular, ya no hay producción de estrógenos, por lo tanto ya no existen estos ciclos menstruales, ya se acabaron los ovocitos. La edad promedio es a los 50 años, la edad promedio de la menopausia en México es a los 49 años. Y tenemos otros conceptos que también vamos a revisar. Si la menopausia ocurre antes de los 40 años, la llamamos una menopausia prematura, ¿sí? No es normal tener una menopausia antes de los 40 años. Puede ocurrir entre los 45 y los 50 años, tampoco es normal. No es normal como frecuente, pero le llamamos menopausia temprana. Entre los 45 y los 50 años podría obedecer a causas fisiológicas. Antes de los 45 años, tener menopausia nunca es fisiológico, ¿sí? Siempre hay que investigar una causa. Ahorita revisamos eso. Vamos a hablar de cada una de las hormonas de manera general, pero conceptos que tenemos que conocer. Los estrógenos tienen una liberación bimodal. Son los que van a estimular el pico preovulatorio. Es decir, su nivel máximo lo tenemos durante el pico preovulatorio, que vemos que se alcanza cierto umbral de estrógenos y ese nivel de estrógenos va a estimular la secreción de la LH, y durante la fase lútea volvemos a tener ese incremento o esa meseta en los niveles de estrógenos. El estradiol, ustedes lo saben, es el principal y el más potente. Son muchísimos cómo se van formando. La estrona es otro de ellos, más importante en el climaterio y más importante también en las mujeres con síndromes poliquísticos. Los estrógenos son relevantes porque se van a encargar del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, a lo mejor ahorita están recibiendo datos que son muy aislados, pero más adelante van a tener cierta relación. Entonces, si entendemos que los estrógenos son el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, vamos a poder hablar ahorita de los síndromes de las diferentes disquinesias gonadales. Entonces, estos estrógenos van a ocasionar el crecimiento uterino, van a ocasionar que se engrose la mucosa vaginal, que se desarrollen conductos galactóforos y por lo tanto que haya un crecimiento en las mamas, van a ocasionar que se adelgace el moco cervical, y estos estrógenos actúan sobre receptores alfa y beta de localización nuclear. La gran mayoría de las otras hormonas que actúan en el ciclo menstrual actúan a nivel de receptores de membrana. Los estrógenos y los andrógenos actúan a nivel nuclear. Posteriormente tenemos la progesterona, es la principal hormona secretada por el cuerpo lúteo. Tiene una liberación unimodal, que normalmente ocurre 8 días después del pico de LH. Digamos que el pico de LH ocurre a la mitad del ciclo, dependiendo de la duración de cada mujer, y 8 días después deberíamos de notar esta elevación en los niveles de progesterona.
La progesterona se va a encargar de múltiples funciones. Una de ellas es activar el endometrio secretor preimplantación, es decir, preparar al endometrio para recibir el embarazo o para que ese endometrio tenga las características adecuadas para que, en caso que hubiera embarazo, pudiera continuar un embarazo. Se encarga de inhibir las contracciones uterinas, sobre todo en estas etapas tempranas del embarazo. Va a disminuir la cantidad de moco cervical y va a disminuir el contenido en ácido ciálico, por lo tanto va a aumentar la viscosidad del moco cervical. Nuevamente, dato aislado, pero es relevante cuando hablemos de métodos anticonceptivos. Progesterona aumenta la viscosidad del moco cervical. Y por lo tanto va a dificultar el paso de nuevos espermatozoides. De esta manera puede ser un medicamento que podemos utilizar por este aspecto. Promueve el desarrollo glandular mamario y su producción incrementa la temperatura basal, a aproximadamente 1 grado centígrado sobre la temperatura basal. Posteriormente tenemos los andrógenos. La testosterona es el andrógeno principal en la mujer, es de origen ovárico. La mujer produce andrógenos en el ovario y en las glándulas suprarrenales. La testosterona es de origen ovárico. La dihidrotestosterona es otro andrógeno, es más potente, también lo pueden presentar las mujeres. Los andrógenos que damos se utilizan para la producción de estrógenos. En niveles altos se inhiben la aromatasa, se atrecha el folículo y disminuyen la producción de estrógenos. Quedamos que la producción de andrógenos por las células de la teca era el principal sustrato para que se convirtieran en estrógenos en las células de la granulosa. Ahora, en niveles muy altos de andrógenos, esto va a inhibir la aromatasa y no va a haber crecimiento de un folículo. Este folículo se va a atrechiar y por lo tanto la mujer no va a ovular. ¿Dónde pasa esto? Síndromes poliquísticos. Las mujeres con síndromes poliquísticos producen andrógenos en exceso y por eso es que no tienen ciclos menstruales regulares. Bueno, por eso y muchas otras cosas que también vamos a ver, pero esa es una de las explicaciones. La dehidroepiandrosterona tiene producción suprarrenal. Esto es importante saberlo. Una mujer que estudiamos por hiperandrogenismo, primero hay que definir de dónde están viniendo esos andrógenos. Va a ser muy diferente el tratamiento si se trata de una mujer que tiene exceso de andrógenos de producción ovárica o exceso de andrógenos de producción suprarrenal. Entonces, si vemos testosterona elevada, muy probablemente sea origen ovárico. Puede haber cierto componente suprarrenal, pero lo más probable es que se trate de una producción por el ovario. Ahora, si vemos elevación en los niveles de dehidroepiandrosterona, muy probablemente se trata de una producción de andrógenos por las glándulas suprarrenales. La androstendiona, que es otro andrógeno, tiene producción tanto ovárica como suprarrenal. Otros conceptos importantes, el endometrio. El endometrio tiene 2 capas, una capa funcional y una capa basal. La capa funcional además la dividimos en compacta y esponjosa. La capa compacta se compone de epitelio y capilares y la capa esponjosa de glándulas y estroma. Esta capa funcional es la que se desprende con la menstruación. La capa basal no se desprende, la capa basal permanece ahí. Y también tiene un fondo glandular y es donde se encuentran las arteriolas. La proliferación endometrial está dada por el estímulo estrogénico. Otro dato importante que tenemos que conocer, los estrógenos son los que hacen que el endometrio crezca y que el endometrio permanezca estable. Eso es importante cuando hablemos también de anticonceptivos. Ustedes saben que hay anticonceptivos que no tienen estrógenos, que solo es el componente progestágeno. Si no tenemos el componente de estrógeno, que es el que le da la estabilidad endometrial, es más probable que tengan manchados irregulares, los anticonceptivos de solo progestágeno. Ahorita hablamos de eso. Y la menstruación ocurre básicamente por el retiro de la progesterona. Hay una vasoconstricción de las arterias espirales, esto ocasiona colapso y descamación de la capa funcional, sin modificación en la capa basal. Entonces, integrando todos los conceptos que revisamos ahorita, el día 1 del ciclo menstrual es el día que empieza el sangrado. De esta manera nos ubicamos con cada una de las mujeres. Posteriormente ocurre una secreción pulsátil de hormona liberadora de gonotropina. Según la liberación de estos pulsos, se va a secretar hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante va a ocasionar que crezca un grupo de folículos. De este grupo de folículos se va a seleccionar un folículo dominante, que ya vimos cuál es el folículo dominante. Los andrógenos que están producidos por acción de la LH sobre las células de la teca se van a convertir en estradiol por acción de la aromatasa. Los estrógenos van a ocasionar que el endometrio siga creciendo y se mantenga estable. Posteriormente, ya cuando se saturan estos niveles de FSH, va a ocurrir un descenso de FSH y el folículo, por la presencia del folículo dominante, y esto va a ocasionar que se eleven los estrógenos. Esta elevación en los estrógenos va a ocasionar un pico de LH, normalmente a la mitad del ciclo, y esto va a ocasionar la ovulación. La ovulación de manera natural puede ocurrir tan temprano como 12 horas. Normalmente nosotros la calculamos 36 horas después del pico de LH.
Eso es importante en tratamientos de reproducción. Cuando damos medicamentos para inducir la ovulación, te aplicas la inyección ahorita y 36 horas después haremos el procedimiento de captura folicular, por ejemplo. El cuerpo lúteo se encarga de producir progesterona y posteriormente, si no hay el embarazo, este cuerpo lúteo degenera y viene la menstruación. Entonces, ¿cómo podemos saber si una mujer está ovulando o no? Eso también es relevante. No hay ninguna manera de estar segurísimos que una mujer está ovulando más que ver el óvulo salir en ese momento del ovario. Esa sería la única manera certera de que una mujer está ovulando. Hay varios métodos para predecir la ovulación o para suponer que la mujer sí ovuló. Bueno, aquí no lo tengo, pero si una mujer tiene ciclos regulares, cada 28, cada 30 días, arriba del 95% de las mujeres que tienen ciclos cada mes, yo puedo decir que sí están ovulando. ¿Sí? 95% de las mujeres que tienen ciclos cada mes, yo puedo suponer que están ovulando, están ovulando, están ovulando, están ovulando. Otro método para suponer que están ovulando es la medición de la temperatura basal. La temperatura basal, dijimos, va a incrementarse durante el pico del LH, durante la producción del LH. Las características del moco cervical también nos ayudan a pensar que hubo ovulación o no. Y también hay ciertos métodos en sangre y en orina, por ejemplo, hay kits de detección del LH en orina, como pruebas de embarazo, pero solo para detectar que sí hubo ovulación, se venden en las farmacias. Y también otro método que obviamente es más sensible es la progesterona sérica en fase lútea media, ¿sí? En la segunda mitad del ciclo a la mitad. La determinación de una progesterona en sangre, ¿sí? Ese con mayor certeza nos diría si en ese ciclo hubo ovulación o no. No nos dice si la mujer va a ovular en el siguiente, no nos dice si la mujer ovuló en el anterior. Nos dice en este ciclo que tomamos la progesterona si ovuló o no ovuló. Entonces también es parte de nuestros estudios que pedimos para saber si una mujer ovuló. Y normalmente es el que pediríamos con mayor certeza. Actualmente, pedirle a la mujer que mida su temperatura basal o pedirle que esté checando su moco cervical no son métodos que usemos por lo menos en reproducción. No significa que no son correctos o que no tengan ninguna utilidad. Sin embargo, para tener un número de que sí ocurrió la ovulación, pedimos progesterona en la fase lútea media. ¿Qué días del ciclo pedirían esa progesterona? ¿Cuál? Y un rango de días, aunque no sea un día exacto. Después del 20, exacto, más o menos día 21, 22 y 23, en un ciclo de 28 días. En un ciclo de 28 días pediríamos la progesterona en un día 21, 22 o 23. Si a esta mujer le pido, típico que pides el perfil hormonal, tómate estas hormonas en el laboratorio y a ver qué sale. La progesterona salió de 2, es un valor anovulatorio. Es normal que lo tengas anovulatorio porque te lo tomaste en un día 3 del ciclo menstrual o te lo tomaste en un día 5 del ciclo menstrual. No tenía por qué estar elevada. Entonces, para encontrar esa elevación, tenemos que saber en qué momento se eleva. Entonces, quedamos que se eleva 8 días después del pico del LH. Entonces, por eso esperaríamos encontrar más o menos en el día 21, 22 o 23 elevación en los niveles de progesterona. Progesterona arriba de 5 nanogramos por mililitro nos habla de ovulación. Y también lo podemos hacer con monitoreo folicular por ultrasonido seriado, es decir, hacer ultrasonido de manera seriada y ir vigilando cómo van creciendo los ovarios, como normalmente tendría que ocurrir. Se van formando varios folículos, como normalmente tendría que ocurrir, y esos folículos de repente hay uno que crece más que todos, ese es el folículo dominante, y ese más adelante alcanza cierto tamaño, se va a romper y va a expulsar el óvulo. ¿Dudas con esto? Sí, perdón. Entonces, puntos importantes. El control del ciclo ovárico está dado por el hipotálamo a través de una secreción pulsátil de GnRH. Pulsos lentos nos van a ocasionar liberación de FSH, pulsos rápidos, LH. Una liberación continua nos va a ocasionar hipoestrogenismo. Liberación continua, ¿dónde lo ocupamos? En medicamentos análogos de GnRH para tratar miomatosis, endometriosis o en tratamientos de reproducción. La FSH estimula las células de la granulosa, se induce la actividad aromatasa y esta aromatasa convierte los andrógenos en estrógenos. La LH estimula las células de la teca, producen andrógenos y viene la luteinización del folículo después de que ocurra la ovulación. La progesterona tiene muchísimas funciones, entre ellas está la maduración endometrial, disminución de la excitabilidad del músculo liso miometrial, elevación del metabolismo basal, disminución en la cantidad y aumento en la viscosidad del moco cervical. Entonces, si ya entendimos cómo tendría que funcionar normalmente